placer presentar al próximo invitado en el Departamento de Matemáticas, los coloquios 2021, el doctor Eric Kech Figueroa, que nos hará la presentación El cálculo en la era digital. Adelante, Eric, con tu charla. Ya, pues gracias. Bien, como les comentaba, es la idea fundamental de este trabajo. Está inextenso, son más o menos 70 páginas las que están dadas. No pienso de todas maneras hacer latamente ni aburrirlo, sino que hacer un resumen más o menos de este trabajo, y que justamente trata de experiencias que se han realizado desde el punto de vista docente con la gente de ingeniería y con los alumnos de ingeniería en computación, en el ámbito de las matemáticas y de los cálculos en ingeniería. La presentación, en todo caso, este es un resumen. La presentación va a tratar del uso y aplicación de las herramientas tecnológicas. En este caso particular vamos a utilizar Wolfram Alpha como una herramienta. Y en este devenir del trabajo con Wolfram Alpha, se pudieron determinar una serie de problemas en el contexto de Wolfram Alpha. Estos problemas se les llamó problemas TITE, a propósito de la notación ahí Technology Immune, Technology Enable, de allí el resumen o el acrónimo de TITE, y que va a ejemplificar en el contexto del cálculo diferencial e integral los problemas a los cuales me voy a referir como problemas TITE. Todo esto trabajado en el contexto, como les digo, de Wolfram Alpha, y su incidencia en la promoción que tiene de la reflexión y el análisis por parte de los estudiantes. Esa es la experiencia final, la cual me agradó mucho cuando llevé estas prácticas, las llevé justamente a la docencia, tanto en la parte teórica como en la parte práctica y también en las pruebas y evaluaciones. Es decir, en todo el ámbito docente está Wolfram Alpha inserto, en donde en esta modalidad, en la modalidad en línea que tenemos, ¿cierto? O telemática, los alumnos pueden utilizar Wolfram Alpha a disposición, pueden utilizar formularios, pueden utilizar un glosario de términos para poder llevar a cabo las respuestas que se le plantean en las pruebas, de manera de que ahí vamos a ir en detalle cómo se plantea, ¿cierto? Cómo se plantean las preguntas para poder los alumnos hacer uso de esta herramienta, como les digo, Wolfram Alpha. Se va a mostrar, ¿cierto?, lo versátil que resulta, ¿cierto?, y ventajoso de trabajar con Wolfram Alpha, ya que no solamente va a permitir graficar o mostrar ciertos gráficos que de otra forma podrían ser muy difíciles de poderlo llevar a cabo en una docencia acotada de 1 hora y media, ¿cierto?, que es la sesión acostumbrada a la cual nosotros tenemos que realizar la docencia, y visualizar objetos matemáticos, sino que también proporciona respuesta a cuestiones de la vida cotidiana, de la sociedad, la cultura, ciencia, tecnología. Es interesantísimo este sistema, también llamado CAS, a propósito del acrónimo Computer Algebra System. También se mostrará la interacción que tiene Wolfram Alpha con matemática, y también de una herramienta que se llama Wolfram CDF Player, con el objetivo de mostrar y llevar esto que estamos haciendo a otro nivel, en el sentido de poder mostrar la visualización, interacción y animación de ciertos objetos matemáticos que los vamos a llevar a la práctica, mostrando de esa forma, ¿cierto?, que los aprendizajes que puedan tener nuestros alumnos ya no solamente va a ser de un punto de vista teórico, no solamente va a ser de un punto de vista mecánico en resolver ciertos problemas, sino que van a tener la posibilidad de poder visualizar los resultados, van a poder interactuar con ciertos objetos y más aún podrían eventualmente animar estos objetos matemáticos que se les va a presentar. Bueno, finalmente se va a concluir con algunas reflexiones importantes, las cuales atravesaron todo este proceso de aprendizaje desde el año 2014 hasta ahora, ¿cierto? Reflexiones tales como herramientas de este tipo son herramientas plausibles de incorporar en la docencia.
cómo realizarlo, en qué ámbito llevarlo a cabo, en primer año, segundo año, qué experiencia deberían tener los alumnos, etc. Hay una serie de reflexiones que me hice y que me gustaría también compartir con ustedes, desde luego, cuál es su punto de vista, cómo incorporarlo, si es que se desearía incorporar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bien, voy entonces al índice, más o menos en esa temática se va a ir dando. Vamos a hacer una introducción. Wolfram Alpha, por un lado, lo vamos a presentar. Vamos a hacer entonces un camino hacia estos problemas TITE, de cómo se descubren estos problemas. Ahora, estos problemas TITE no es tampoco una creación personal, sino que hay un profesor, Abramovich, de Estados Unidos, que lleva trabajando muchos años en esto, pero él hace estos problemas TITE, o los ha presentado estos problemas TITE, utilizando otro tipo de tecnologías, y lo hace efectivamente para la enseñanza media. K12 le llaman, creo, en Estados Unidos, ese tipo de trabajos. Y mi impronta, ¿cierto? Mi propuesta en este caso es poderlo llevar a la universidad, a un preuniversitario, a un primer año universitario, y por qué no, a los distintos cursos que se puedan ir dando, por su gran flexibilidad que tiene de trabajar también en estadística, por ejemplo, en ciencias naturales, etcétera, etcétera. Yo les voy a ir mostrando cada uno de los elementos que aquí están dados y son muy interesantes. Vamos a mostrar también problemas varios en el contexto de Wolfram Alpha, la relación que tiene Wolfram Alpha y este lenguaje matemática, ¿cierto? Y la visualización, interacción y animación de objetos matemáticos, con algunas reflexiones pedagógicas, como les comentaba, que atravesaron durante todo este trabajo y sigo dándole vuelta, ¿cierto?, de respecto de incorporarlo a nuestras asignaturas, tanto de matemática y, por qué no, en física, en química incluso, etc. Algunas conclusiones y también decirle en qué estamos y después hacia dónde vamos. Bien. No, me voy a saltar un poco la introducción para ir de lleno, ¿cierto?, a nuestro trabajo. Yo pienso que esto da una muestra interesantísima, ¿cierto?, respecto de cómo trabajaban antes, ¿cierto? Lo pude encontrar en la web, ahí está la fuente, respecto de un plan urbanístico, sin herramientas avanzadas, sino que solamente con papel y lápiz. Bueno, más o menos se vería así el trabajo que realizaban, cuando el apoyo tecnológico no era el que nosotros teníamos. Así es como me imaginaba antes, cuando uno hacía las clases de cálculo, ¿cierto?, en donde uno desarrollaba a mano todo, los cálculos habidos y por haber, las derivadas parciales, la recta tangente de una curva, el plano tangente, el jacobiano, el cálculo de las integrales, incluso las distintas formas y estrategias para calcular las integrales, ¿cierto? No deja de ser un desafío grande el que se tenía en su oportunidad cuando teníamos que aprender ciertas estrategias para poder resolver integrales, entre tantas cosas. Bueno, así me lo imaginé, ¿cierto? Bueno, ahora eso ha cambiado un poco y Wolfram Alpha viene justamente a poner ese esperanza, ¿cierto?, de poder incluir las tecnologías y poder hacer todo este trabajo mucho más asequible, mucho más entretenido. ¿De acuerdo? Ahora, Wolfram Alpha, en adelante le vamos a llamar Wolfram Alpha, que está ahí en un acrónimo, ¿cierto? Es un programa informático multiplataforma, se los voy a presentar muy pronto también, que está soportado por cualquier sistema operativo, no necesita licencia, necesita solamente una conexión a Internet y que puede ejecutarse a través de un visualizador. En este caso yo tengo Google Chrome, Opera también está disponible, ¿cierto? O cualquier otro navegador también puede ser posible de poderlo llevar a cabo. Hay también, a propósito de Wolfram Alpha, apareció una versión interesante que es Wolfram Alpha
Pro, el cual, ¿cierto?, tiene un costo asociado para los alumnos. Mensualmente viene a ser como unas 4.000 pesos más o menos, ¿cierto?, para poder llevar a cabo este trabajo que yo le estoy diciendo. Y luego les voy a decir cuál es la diferencia respecto de lo que yo hago y lo que hace Wolfram Alpha Pro. Bien, las imágenes en su gran mayoría, todo este trabajo va a estar dado a disposición. Están direccionadas a Wolfram Alpha, de manera que se sugiere estar conectado a Internet para cuando lea el documento. Tanto es así entonces que yo aquí voy solamente a pulsar para poder abrir el hipervínculo, que ya lo tengo abierto para que emerja la pantalla. Ahí va a salir. Disculpa, Eric, ¿este programa se descarga directamente de Internet? No se descarga, no se descarga, estoy Ah, solamente dándole el enlace solamente, fíjate, y esto es lo que se vea. Yo ok. lo único que hice fue darle el enlace. Ese que está acá es lo único que hice. Nada más. Necesitas un navegador y tú lo conectas y te encuentras con esto. Ahí está Wolfram Alpha. Trabajas en línea. Trabajo en línea, Perfecto. es interpretado, no es compilado, no tiene una sintaxis rigurosa como algún lenguaje de programación que tiene que tener un punto y coma, que tiene que tener esto, otro, porque si no, no corre, etc. Ya, ahí está entonces Wolfram Alpha. Y la gracia que tiene, como digo, entiende el lenguaje natural también, lo vamos a ir probando. Aquí está la plantilla de las entradas respecto de matemática y las opciones que se nos presentan para poderlo realizar. Fíjense, ahí está. Vamos a ir mostrando algunos ejemplos, ¿cierto? Luego, a continuación, ¿ya? Bien, voy a dejar de compartir para proseguir con la presentación. Ahí está. Bueno, ahí está, ¿cierto? Y vamos a continuar. Bien, en esta sección me gustaría mostrarles, ¿cierto?, qué es lo que hace Wolfram Alpha en acción. Se van a mostrar algunos ejemplos. Ojalá que tenga también la misma dinámica en lo que es la muestra de estas aplicaciones. Está justamente para poder enlazarlo. Voy a ir de inmediato a abrirlo, a ver si se puede ver. El comando que aparece aquí, fíjense lo que nos está diciendo, aparece con el de calcular la inversa con una expresión condicional como la que está acá. Y me dice de inmediato cuál es la función inversa en este caso, ¿cierto? Que es la que nosotros teníamos, y me permite determinar cuál es su gráfica de la función inversa. Aparecen otros valores allí, vamos a ir viendo, y voy a ir entonces a otros ejemplos para ver en acción efectivamente cómo trabaja. Voy a ir con este ahora. Y este es un problema típico que nosotros tenemos, ¿cierto?, en cálculo, para poder determinar las discontinuidades de la función. Aquí está dada, ¿cierto?, la discontinuidad de la función. Imagínense la función que ahí está dada, y me dice de inmediato cuáles son las discontinuidades. Me dice de inmediato que tengo x igual menos 3, una discontinuidad infinita, x igual menos 2, una discontinuidad que puede ser removida, y x igual 2, una discontinuidad infinita. Me muestra también los límites al respecto, ¿de acuerdo? Me da más información al respecto, y yo podría empezar a trabajar con esto también, hacer, por ejemplo, imagínense ustedes lo que significaría calcular la integral, y le pongo integral de esta expresión. Así de simple, le pongo la integral de esta expresión, y me lo está calculando. Ahí está la integral. De otra forma, ¿qué cosa podríamos haber hecho nosotros? ¿Cierto? La otra forma era empezar a dividir esta expresión. Dividimos esa expresión, que podría haber sido cierto, en lo que uno hace para resolver esta integral. Tendría que dividir primeramente, ¿cierto? Hace la división y me genera justamente esa expresión. Ahí tenemos la división, ¿cierto? Me genera su gráfica y podría perfectamente utilizar apart, otro comando que tiene también Wolfram Alpha, heredado de matemática, para poder entonces lograr hacer la división en fracciones parciales. Y ahí está.
la hemos descompuesto en fracciones parciales, puedo hacer todo ese tipo de trabajo, aparece también entonces, dicho lo anterior, podría entonces calcular la integral de esta función. Ahí está la integral, y resuelvo entonces mi problema, que es la integral está resuelta allí. Ahora, uno piensa de qué forma, ¿cierto? Y la pregunta del millón es, bueno, esto es tramposo en realidad lo que está haciendo aquí uno, porque en realidad no está enseñando técnicas de integración, no está enseñando aquí a descomposición en fracciones parciales, etcétera, una serie de elementos. Pero yo lo incorporo esto como una forma de verificar el resultado, por un lado, y la otra el de ir ganando en análisis del problema. Porque en este caso, cuando nos presentaban allá en las discontinuidades, ¿cierto? Ahí voy a ir a retroceder. Para determinar las discontinuidades, podíamos determinar de inmediato cuáles son ellas. Por lo tanto, esto nos sirve al docente, le sirve de ayuda para poder ir determinando qué tipo de discontinuidades existen y la forma de cómo poderlas zanjar de una u otra forma. Y vemos entonces algunas otras opciones. El cálculo de la integral, como ya les decía, lo podíamos hacer derechamente también con la misma herramienta, podríamos hacerlo de inmediato, vamos a verlo, y calculamos esa integral. En este caso, la integral la podía plantear de esta forma, o bien construírmela, hagamos una integral también propia, vamos a borrar esta, y nos vamos a hacer entonces una integral. Vamos a hacer esta integral definida, ahí está, no sé, desde 0 hasta 3, ya, de un x cuadrado, ahí está, x al cuadrado, con dx, y tenemos nuestra integral. Ahí está nuestra integral, en donde nos resuelve, nos dice cuál es el resultado. Ustedes miren acá, esta era una de las grandes dificultades que nosotros teníamos, ¿cierto?, para presentar que esto obedecía, el cálculo de la integral, obedecía evidentemente no a un cálculo aleatorio, sino que obedecía justamente a las sumas parciales, sumas superiores, sumas inferiores. Había una serie de situaciones y nos muestra efectivamente los distintos casos que esto representa. Ustedes aquí tienen las sumas superiores y el lado izquierdo, ¿cierto? Si ustedes tienden todo esto, ¿cierto?, al infinito, van a darse cuenta que el 9 se obtiene de tal forma muy clara, tanto ya sea por las sumas superiores o sumas inferiores por la derecha o por la izquierda. ¿Se fijan? Entonces, de esa forma, uno puede entonces resolver estas integrales. Uno podría pensar, bueno, no vamos a ver métodos de integración entonces, integración por parte, integración. Bueno, veamos otra integral, cómo poder entonces poderla resolver. Por ejemplo, esta era típica, ¿cierto? El de e a la x, por ejemplo, o preguntas de ese tipo donde aparecía el x está al cuadrado. Voy a hacer acá con x al cuadrado. Con x al cuadrado. ¿Dónde estás? Ahí está, con x al cuadrado. Voy a hacer esta función de 1 a 3, por ejemplo, de una x al cuadrado. X al cuadrado. Y la otra típica, ¿cierto?, que era el de la e a la x, ¿cierto? E a la x, por ejemplo, esa integral horrible que se ve allí. ¡Upa! Algo pasó. X cuadrado con el e a la x. Y ahí la estamos calculando, la integral,
y me da ese valor aproximado. De manera de que los cálculos, si ustedes se dan cuenta respecto de llevarlo a cabo, el tiempo que uno tiene que invertir en poderlas resolver, realmente esta herramienta me lo facilita de muchas maneras. Bien, lo otro importante, ¿cierto?, es la direccionalidad límite. Esto también lo podemos ver, los límites, la aproximación. Aquí tengo, no voy a ir nuevamente para no estar haciendo tanto cambio. El límite cuando uno está justamente calculando el valor absoluto de x partido por x cuando x se aproxima a 0. Cuando x se aproxima a 0, claramente aquí, fíjense, me da que los límites laterales son 1. O sea, es posible ahora acercarnos a 0 y no está diciendo que me estoy acercando a 0 por la izquierda o me estoy acercando a 0 por la derecha, marcando de inmediatamente una diferencia al respecto, de que ese límite, ¿cierto?, no existiría. De la misma forma, y esa es la parte más interesante, que ahora es posible poder describir a través de un lenguaje natural y poder encontrar el resultado. Y ahí tenemos entonces el área interior a esta curva, lo obedece tal cual, fíjense, y me da el resultado. El área encerrada, lo complicado que sería para nosotros, ¿cierto?, el de poder primeramente evitar, ¿cierto?, esta figura que estaba allí, que es una ecuación de segundo grado de orden general, donde aparece justamente una ecuación de ese tipo, donde aparece una figura que está rotada, ¿cierto?, que es la elipse. Sin embargo, a través de esta forma la podemos de inmediato poder determinar. ¿Se fijan? Ahí está la gráfica respectiva respecto de lo que estábamos calculando. Después, ¿cuál podría ser ahora lo interesante de todo esto? Por ejemplo, voy a dejar de compartir para ir a mostrarles la otra gracia que tiene este. Ahí estamos. Hallar máximos y mínimos de funciones. Hallar máximos y mínimos de funciones. Si ustedes encuentran acá, fíjense, hallar el extremo de esta función, me basta solamente con eso y me encuentra de inmediato cuál es el extremo de esta función. Voy a ir de inmediato para allá. Voy a dejar de compartir para poder ir a donde se había abierto la pantalla. Y aquí está, encuentra, ¿cierto?, el extremo de esta función. Incluso le puedo decir solamente el max de esto y me entrega de inmediato cuál es el máximo de esa función. Ahí se está calculando el máximo de esa función. Está un poco lento. Vamos, vamos. Ahí está. El máximo de la función. Y me da de inmediato, ¿cierto? Ojo, también me está diciendo que este no es un máximo global. Hay mucha información que me entrega y que el docente, el instructor, ¿cierto?, estaría en condiciones de poder dar algunas más luces al respecto. El máximo aquí está, ¿cierto? Y ocurre justamente en x igual 0. Fíjense, ahí está dado. También podría ser el mínimo, que podría ser dos valores. Vamos a ver lo que nos dice respecto al mínimo. Incluso le puedo poner solamente min para poder determinar el mínimo de esa función. Una ecuación que no sería simple para nosotros, ¿cierto? Porque primeramente, si ustedes se imaginan, tendríamos que encontrar la derivada, luego de ello encontrar la derivada, igualarlo a 0, encontrar los puntos críticos, ver la segunda derivada, etcétera, 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 ¿cierto? Además, la dificultad que se tendría para poder graficar la función resulta ser muy complicado. Sin embargo, aquí ya tenemos algo importante donde el mínimo dice que es menos 31 y lo logra con x igual 2 en ese intervalo. En este intervalito,
entre 3 medios o 1 medio, ¿cierto? 3 medios y este otro intervalo, ¿cierto? Logra entonces el valor mínimo. Entonces, de esa forma uno podría utilizarlo de muy buena forma esta herramienta en esos cálculos que se están llevando a cabo. El máximo. Bien, ahora vamos a ver otro problema. Estamos viendo Wolfram Alpha en acción. Ahora lo vamos a ver en el espacio, a ver qué es lo que está ocurriendo también. Para alguien pudiese pensar, sí, pero esto ocurre solamente para matemáticas 1, no me sirve para otro tipo de cálculos. No, esto me sirve también. Y ahí entonces tenemos el plot 3D de este paraboloide, ¿cierto? Elíptico, o circular podría ser. Ahí está nuestra representación, el plot 3D. Las curvas de nivel, a propósito, tenemos la proyección también de la representación de esta figura. Le ponemos allí, ¿cierto? Para que ustedes se recuerden de la figura que se representa, de este hiperboloide. Ahí está, la silla de montar. Y podríamos entonces representarla, lo que es también. Entonces, es otra herramienta, si ustedes se dan cuenta, para poder mirar, verificar, comprobar lo que antes nos resultaba bastante difícil, el de poder graficar. Ya la podemos determinar entonces de esta forma. Bien. Y así como esto, hay otros comandos que uno puede ir sacando provecho. En resumen, ¿cierto? Ahí aparecen, ahora aparece una serie de otros tipos de, a propósito de lo que estábamos hablando, ¿cierto? De poder sin suscripción, ni licencia, ni tampoco de un browser o algún visualizador en particular, podemos saber también cuál es la distancia que hay entre lo que es Chile o La Serena. Aquí está. Ahí está. Mostrar la distancia entre La Serena y el Manchester, y me dice de inmediato cuál es la distancia que hay, ¿cierto? De La Serena a Coquimbo, lo reconoció como tal a Manchester, United Kingdom, y el resultado nos dio 11.374 kilómetros. En millas también me los da en kilómetros, me los da en metro, me da en millas náuticas, y me describe efectivamente cuánto es la distancia de esto. Y en términos también interesante aquí, la fracción de la circunferencia de la Tierra, que eso sería más o menos el valor, ¿cierto? Y la mirada de la distancia que ahí está dado. Y así como alguien podrá decir, sí, pero las consultas hay que dárselas en inglés, ¿cierto? Hay que dárselas en inglés. ¿Y cómo lo voy a hacer entonces para poder determinarlo? Bueno, eso no hay problema porque por suerte tenemos un traductor, ¿cierto? Podríamos ir de inmediato a ir a un traductor. Vamos a ir a un traductor clásico. Estoy compartiendo con ustedes, sí, traductor. Ahí está traductor. Vamos al traductor que tiene Google. Ahí está. Y le voy a darle a Google. Justamente voy a pedir en español, le voy a pedir que me calcule, a ver, la longitud de arco. Longitud de arco, la longitud de arco de la función, de ahí le vamos a darle cuál es la función, x cuadrado se me ocurrió, y voy entonces, ahí lo tomo, vamos a copiarla, vamos a dejar de compartir esto, ¿cierto? O vamos a ir de inmediato a ver si se me... ¿Estoy con ustedes todavía en la pantalla? ¿Sí? Función arco de longitud. Ya. Función de esta x al cuadrado. Ahí está. Y tenemos entonces entre qué límite, me está diciendo entre límite entre 1 y 2.
y calculamos entonces la longitud de arco de la curva, ¿cierto? X cuadrado, y me dice efectivamente entre 1 y 2 cuánto es lo que corresponde. 3.16 es el resultado que se obtiene por la función, en este caso, la longitud de arco, etcétera. De esa forma, entonces, podemos utilizar también, si ustedes se dan cuenta, el traductor de Google, Wolfram Alpha, para poder llevar a cabo una docencia tal vez mucho más participativa, un poco diferente, ¿cierto?, a la usual que nosotros estamos llevando a cabo. Bien, ahora este es el único que hace esto, ¿no? Existen otras herramientas, también está el Free Map Tools, que es posible de llevar a cabo el cálculo, sin embargo ya el año 2018 desafortunadamente, ¿cierto?, debido al alto precio de incrementar los servicios, ahí no fue posible llevar a cabo la mantención de esos servicios. También puedo darles, fíjense, el número de días que ustedes han vivido también. Si ustedes le dan el número solamente el año de nacimiento o el día de su nacimiento, podrán saber los días que están dados, que han vivido. Y aquí llegamos a los tipos de problemas en el entorno de Wolfram Alpha. Entonces, hemos visto cómo Wolfram Alpha nos ayuda, por lo menos en la parte de los cursos típicos de cálculo, ¿cierto?, a poder graficar, hallar las raíces de polinomios, entre otros, etc. Entonces, dentro de ese avatar encontramos, ¿cierto?, 3 tipos de problemas. Problemas que pueden ser, ya no es solamente ahora el deber que los resuelve, cómo los resuelve, sino que hay problemas que pueden ser resueltos en forma inmediata, con la intervención de Wolfram Alpha, como ya lo hemos visto, pero hay problemas que necesitan ser habilitados o necesitan ser intervenidos para su posterior resolución. Entonces hay un problema interesante allí donde en los problemas de tipo 2, por este caso el B que aparece acá, ¿cierto?, problemas que necesitan ser habilitados o intervenidos para su posterior resolución, que es interesante porque los alumnos tienden ahora a utilizar el documento, el material de estudio para ver, porque ya no es inmediato el cómo poderlo resolver, ya no es una cuestión de darle un comando respectivo para poderlo resolver, sino que logra ahora sí un poco más complicado de cómo poder plantearle la consulta a Wolfram Alpha. Y tercero, problemas que definitivamente no pueden, aparentemente, según nos dice Wolfram Alpha, no pueden ser resueltos. Entonces, eso es de acuerdo a la problemática que yo me he enfrentado, son estos 3 tipos de problemas que he podido encontrar, los problemas technology enabled, que son problemas tecnológicamente que no son posibles de estar, hay que habilitarlos para que puedan tener una solución, y los otros problemas que son TITE, que son los problemas que uno necesita intervenirlo para su posterior resolución. Bien, vamos entonces los ejemplos típicos respecto de los problemas que son enabled, que son habilitados para poderlo resolver. Por ejemplo, hallar el dominio, no voy a ir paseándome, ya ustedes lo van a tener cuando ustedes tengan este documento, que lo voy a hacer llegar también a quienes lo deseen, para que ustedes lo vayan entonces conectado a internet, lo puedan ir viendo, para no hacer este paso de un lado a otro cada vez. Entonces, hallar el dominio y el rango de esta función. Se puede encontrar eso inmediato, ¿cierto? El de resolver inecuaciones. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros resolver inecuaciones, ¿cierto? ¿Cuánto nos cuesta encontrar la solución de una inecuación de estas características, por ejemplo? ¿Cierto? Donde había que encontrar las raíces del polinomio, luego ver dónde es positivo, dónde es negativo, etcétera, etcétera, hasta poder resolverlo. Allá en la derivada de una función de estas características, la derivada de un cociente, ¿cierto?, no era fácil de poderlo llevar a cabo. Pero estos son problemas simples de resolver, porque obedecen justamente a un comando. Y ahí está el comando respectivo, también para la suma de una serie infinita. Imagínense, podemos determinar de inmediato la suma de una serie infinita, cuánto es el valor de esta serie numérica. Claramente esta serie numérica satisface las condiciones
básicas, ¿cierto?, o necesarias de convergencia, ¿cierto?, que el límite del término general se me hace 0, y la serie efectivamente converge. Y ahí tenemos entonces nuestro comando respectivo para determinar este otro valor. También podemos hacerlo para los campos vectoriales, puede determinar campos vectoriales también. Resolver ecuaciones diferenciales, permítanme también verle eso. Vamos a ver eso de ecuaciones diferenciales. Ahí está nuestra ecuación diferencial. Ahí está, ¿cierto? Más aún, si ustedes lo notan, me dice exactamente, es una ecuación de tipo exacta, me está diciendo, y la forma de cómo poderla resolver. Una ecuación de D'Alembert. La clasificación, allí está dada, es una ecuación diferencial lineal ordinaria de primer orden. Y su forma alternativa y la forma de poderla representar. Ahí están los flujos, ¿cierto? O el campo respectivo, con algunas condiciones iniciales también, para poder determinar cuáles son las curvas representativas que pasan por el punto 0,1, ¿cierto? De esa forma, fíjense, ecuaciones diferenciales las podemos entonces resolver sin mayor dificultad. Fíjense aquí, la derivada es solamente con un prima le doy, no necesito también ponerle de y de x o funciones de ese tipo, sino que con un prima la representación, la flexibilidad de los comandos que uno le puede dar son muy versátiles, ¿cierto? Resolver, por ejemplo, imagínense cómo aparecen, es un autocompletado que aparece aquí, resolver esta ecuación, resolver una ecuación diferencial, resolver sistemas, fíjense, podemos resolver un sistema de ecuaciones en este caso y nos muestra efectivamente cuál es el punto de intersección, ahí está dado. Evidentemente que esto puede uno pensar, bueno, este es un sistema de ecuaciones, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar el algoritmo de Gauss-Jordan para poder resolver sistemas de ecuaciones. Bueno, eso se puede hacer, de hecho, yo lo he preguntado, resolver este sistema, planteárselo a mano primeramente y luego ver qué es lo que ustedes han resuelto para que se vea efectivamente qué es lo que han ellos realizado. Sobre todo es importante esto cuando uno está, por ejemplo, en el espacio. Si yo estoy en el espacio, ¿cierto? Me voy a darme otra ecuación más, no sé, por 3z, y otra más le voy a darle por acá. X más y menos z, estamos improvisando para ver qué nos funciona a partir de un sistema, que en este caso, ¿cierto?, bien vemos que son 3 planos y vamos a ver si realmente tiene intersección. Y efectivamente, eran 3 planos, ¿cierto?, que se interceptaron en este único punto. Y si ustedes se dan cuenta, ¿cierto?, lo hemos evitado de poder resolver el sistema para poderlo encontrar. Ahora, evidentemente que esto también lo puedo realizar mediante comandos, el de aplicar Gauss-Jordan. Con otro comando anotamos los componentes solamente y podemos determinar también las soluciones que aparecen más abajo. Bueno, todo esto son problemas del tipo que están habilitados porque tengo los comandos como para poderlos realizar. Sin embargo, hay otros problemas en donde sí se complica, y eso es lo que pude entonces notar a partir de todo este recorrido en diferentes ámbitos, si ustedes se dan cuenta. En la estadística, 300 números al azar entre 0 y 1000, un pie chart, por ejemplo, para poder describir. Cuando uno tiene, por ejemplo, aquí están alumnos que se han sacado notas entre 1 y 7, tengo 2 alumnos que se han sacado un 1, 4 que se han sacado un 2, 5 que se han sacado un 3, etcétera, 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 y los puedo representar de esta forma. De inmediato no tengo que utilizar Excel para tal efecto, sino que derechamente le doy ese comando. O bien, a través de barras, también lo puedo llevar a cabo. Lo otro, que interesante también a considerar,
a propósito, si hubiese estado Navarrete acá, de poder, Carlos, ¿cierto?, de lo que es la ayuda que significa Wolfram Alpha en el ámbito de la estadística, de poder, ¿cierto?, encuadrar en base a estos valores una curva que se pueda ajustar a ella. Y aquí me la permite encontrarla de inmediato. ¿Se fijan? Entonces, en un contexto docente como el que estamos viendo, para tratar la habilitación de los problemas TE que le hemos llamado, ¿cierto? Aquí evidentemente que el instructor o el docente va a tener que orientarse, ¿cierto? Conocer los comandos apropiados para poder plantear evidentemente las consultas y posterior resolución. En este contexto, el que estoy trabajando en un glosario de términos, para poder, más que glosario de términos, es un glosario temático, para poder en base a cada problema que se nos presente en el ámbito del curso que estamos realizando, poder utilizar el comando respectivo y que uno pueda utilizarlo. Bien, eso es en el contexto de los problemas T. Podemos dibujar claramente, ¿cierto? Podemos hallar puntos de integración, de intersección, podemos plantear la integral, podemos resolver una integral. Todo eso lo podemos realizar en este tipo de problemas, ¿cierto? Los problemas que son TE o enable. Bien, vamos a los problemas. Interesante también, fíjense, a propósito de los problemas TE, voy a ir por último con esto para mostrarles lo interesante que se nos muestra con este problema. El área entre la curva. Dígame si eso siempre ha sido un tema interesante que nosotros lo vemos para poder encontrar justamente el área entre las curvas. Y fíjense que darle solamente este comando, ¿cierto? Y me entrega el resultado que acabamos de ver. Ahí está. ¿Cuál es lo novedoso de todo esto? Y lo maravilloso de esto, sí, es impresionante. Fíjense que en el comando que aparece dado aquí, o la consulta que yo le hice, si ustedes quieren, no le puse los límites de integración. En ningún momento le puse los límites de integración. Sin embargo, fue capaz de determinarlo y encontrarlo. Eso es, para mí, excepcional. De otra forma tendría uno que estar calculándolo, ¿cierto? Aquí hay una, en el ámbito, si es de X, no hay problema, pero si es con respecto a Y, habría que tener dificultades allí. Pero eso podría también, ya, si uno lo muestra de esta forma, podría ver entonces que el alumno, como una actividad, bueno, que ahora me diga, ¿cierto? Que ahora me diga cómo lo hago respecto a X, ¿cierto? ¿Cómo lo hago respecto a Y? ¿Cómo lo hago respecto a Y? Entonces ahí el alumno va a tener que pensar, si es con respecto a Y, chita, ahí voy a tener problemas, voy a tener que separarlo en dos secciones. ¿Cómo se llamará esta curva? Esta es la recta, y esta, ¿cómo es? Esta es la parábola, sí, pero la parábola está partida allí. Hay una parte positiva y una parte negativa. Bueno, etcétera, etcétera, para poder entonces llegar a ese mismo resultado, ¿cierto? En todo caso, me pareció uno de los comandos más brillantes que encuentro, que el área entre esta curva, en donde ni siquiera le di, ¿cierto? Los límites de integración. Bueno, vamos a borrar. Voy a dejar de compartir y vamos a ir al documento que tenemos acá. Bien. Vamos a los problemas TITE. Los problemas TITE son problemas en los cuales ya no es tan trivial encontrar la solución ni la consulta que se va a realizar a Wolfram Alpha. Y en ese contexto, aquí está, problema, hallar la ecuación que define la curva parabólica que describe el puente colgante, notar que no se dan los puntos específicos, va a tener que descubrirlos, y con la ecuación de la parábola obtenida en el problema anterior, encuentra la longitud del cable en el tramo principal marcado con XX. Ahí está el tramo principal, y hallar el área bajo la curva. Ese es un problema típico
que luego de haber practicado con los alumnos la diversidad de comandos que existen, ¿cierto? Y uno piensa, ah, esto es facilísimo ya, pero ahora el asunto se pone ya más complicado. Aquí es donde el alumno va a tener que reflexionar, va a tener que analizar, va a tener que pensar cuál es la ecuación de la parábola que yo debo construir en este caso, cómo me construyo la parábola, etc. Hay una serie de reflexiones muy interesantes a propósito, que fui testigo de aquello, porque en la práctica justamente se logró apreciar el esfuerzo que hacían los alumnos frente a un desconcierto en principio a una problemática de esta naturaleza. Bien, sin embargo, tenemos también una idea importante allí, que es la ecuación de la parábola que pasa por 3 puntos. Eso es lo primero, o por estos puntos que aquí están dados, ¿cierto? Que pasa por esos puntos. Y se los damos, ojo, ecuación de la parábola que pasa a través de puntos. Tal como ya lo había mencionado, utilizamos Google, ¿cierto? El traductor de Google para decirle, porque entiende inglés solamente, ecuación de la parábola que pasa por esos 3 puntos. Aquí voy a hacerlo tal cual, voy a tomar este comando, ¿ya? Y nos vamos a ir entonces a Wolfram Alpha. Vamos a compartir. Voy a dejar de compartir y vamos a ir a Wolfram Alpha. Ahí está. Y le voy a darle ese comando, ¿cierto? Porque a alguien se le ocurrió de que esta era una buena consulta, un buen comando para poderlo plantear, ¿cierto? Ahí está 05000, ¿cierto? 2100, a propósito de los datos que teníamos de antes, ¿cierto? Y vamos entonces a determinar. Ese es un análisis interesante que el alumno realiza para poder determinar cuál es la ecuación de la parábola. Y aquí está. Aquí está la ecuación de la parábola y aquí está la gráfica de la parábola que está representando el túnel o el puente que teníamos nosotros en esta parte, ¿cierto? Aquí se ve el puente respectivo que teníamos, ahí está el puentecito, ¿ves? Ahí está con el punto medio respectivo de esta parábola. Y me entrega aún más, es mucho más generoso Wolfram Alpha, me entrega aún más el foco de la parábola, el vértice de la parábola, la excentricidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se fijan? Entonces, ese problema no era tan simple de resolver. Y de esa forma, entonces, vamos creando estos problemas TITE, que no son problemas tan fáciles de resolver, sino que tiene que el alumno pensar cómo poder resolver este problema, porque no existe un comando que me diga exactamente, bueno, cuál es la ecuación de la parábola, ¿cierto? Y de esa forma lo podemos entonces encontrar. De la misma forma, podemos calcular la longitud de arco, y de la misma forma podemos convertir también de los pies, convertirlos a metros, podemos entonces determinar cuál es el resultado. Ese es un problema en particular. El otro, el de poder verificar ciertos teoremas, que para nosotros también es medio engorroso de darnos cuenta de la verificación de ciertos teoremas. Lo he tratado de mostrar con algunos teoremas, el teorema de comparación, por ejemplo, para ver cuál es el resultado que se obtiene, ¿cierto? Y poderlo verificar. También lo hice con el teorema de Royer. Pero vamos con este para que ustedes lo vean. Y claramente ustedes pueden darse cuenta, ahí estoy, fíjense cómo puede uno darse cuenta que el límite, ¿cierto? Cuando el x tiende a infinito, ¿cierto? Justamente se va siendo acotado acá por las funciones respectivas. Entonces, de esa forma, uno puede también utilizar esta herramienta para poder verificar, para poder visualizar que esos teoremas que nos resulta difícil de demostrar, ¿cierto? No me cabe duda que resulta difícil de demostrar de que esta desigualdad se está cumpliendo, ¿cierto? Para poder aplicar el teorema de comparación. Pero en este caso nos resulta
por lo menos muy visible y muy esperanzador de que este resultado sí funciona, ¿cierto? Sí funciona, ¿no? Por otro lado, aquí está el teorema entonces de Royer también. Si F se verifica las siguientes condiciones, aquí lo importante es verificar que los alumnos evidentemente sean consecuentes con las condiciones que tiene el teorema, que es una función continua, diferenciable, el valor, esto se tiene que cumplir, entonces existe un valor de C, etc. Y lo vamos verificando paso a paso en este intervalo. Si es continua, ahí está, es discontinua la pregunta que uno se hace, y le va a contestar de inmediato que la función no tiene dificultades, porque es un polinomio, etc. Le puedo ir preguntando, fíjense, ¿tiene discontinuidades? ¿Es diferenciable? ¿Es F1 igual a F de 3? ¿Se fijan? Todo eso lo puedo ir realizando con los distintos comandos y consultas que se le hace a Wolfram Alpha. En este caso, ¿cierto? Se cumple perfectamente y podemos incluso encontrar el valor de C, que es lo típico que uno utiliza en el teorema de Royer, ¿cierto? Para poder determinar ese valor de C que hace que esta derivada se me hace cero, o que posee una tangente horizontal. Y de esa forma, entonces, podemos darnos cuenta de lo posible de resolverlo. Otro ejemplo importante también dentro de estos problemas TITE está en el contexto de la transformación de matrices. Me da estos dos valores, ¿cierto? Estas dos figuras que aquí están dadas, ¿cierto? Que significan estos polígonos. Y la pregunta del millón, en este caso, es, bueno, hallar la matriz que transforma la representación de la figura del lado izquierdo en la representación de la figura que está al lado derecho. Todo esto en el contexto, ¿cierto? Que los alumnos manejan matrices, los alumnos están sabiendo también qué significa que una matriz esté siendo multiplicada por la izquierda, esté siendo multiplicada por la derecha. Y para mí, en el caso de lo que es de computación, lo que hacemos nosotros es cómo podemos intervenir ciertas figuras a través de transformaciones de matrices, cómo hacer un zoom sobre una figura, cómo hacer una reflexión, una dilatación, etc. Todo eso son producto de las matrices, transformaciones matriciales. Entonces aquí se pide hallar la matriz que transforma esta representación en esta otra. Y ahí está, uno la puede reconocer, que es esta matriz, rotación de matriz de pi cuarto. Incluso se puede describir cuáles son los polígonos respectivos, de manera que en ese sentido tenemos una muy buena opción para poder verificar los teoremas. Algunos teoremas he estado tratando, ¿cierto?, de ver los más usuales. Aquí en este otro contexto también poder verificar si tenemos una función que es diferenciable, también es continua en ese dominio, ¿cierto? Toda función diferenciable es continua, pero también se sabe que el recíproco en términos generales no es válido, ¿cierto? Basta citar esta función valor absoluto en cercanía del punto x igual 0. Ahí alguien me está diciendo, debo asistir a otra reunión. Ya, correcto. No hay problema, Luisa. Pero no es diferenciable. Entonces la pregunta es, planteémonos un problema de encontrar funciones que sí pueden ser continuas y que sean diferenciables en algún punto. Y en este contexto, aquí está planteado una función que está definida de esta forma, una función definida por partes, si ustedes quieren, ahí está, y ahí está la otra parte. Entonces se pide determinar las constantes a y b para que la función sea continua y diferenciable al mismo tiempo en el punto x igual a 1. Y de esa forma vamos resolviendo el problema, nos acercamos a uno por la izquierda, aquí está por la derecha, en una cierta dirección, ¿cierto? Voy en los límites laterales, si ustedes quieren, ¿cierto? Para poder entonces resolver este problema. Y lo puedo describir también, ahí está, voy a ir justamente a resolver o a que miren cómo se ve el resultado de esto.
la función respectiva en el punto A igual a 1/2 y B igual a 1/2, se ve que la función es continua y es diferenciable. Aquí está la gráfica, ojo, ¿eh? Aquí está el corte respectivo en 1. Ahí está. Entonces hemos sido capaces de poder utilizar las herramientas propias que tiene Wolfram Alpha para poder determinar lo que es la continuidad, diferenciable, verificar ciertos teoremas y jugar evidentemente con determinar algunas constantes para que se cumplan tal o cuales condiciones. Voy a ir ahora un poco más allá, el cálculo de la serie, los números naturales, etc. Pero quisiera llevarlos antes que nos pille el tiempo, ¿cierto? Porque hay problemas que, a propósito de los problemas Tite duro que le he llamado, en donde justamente le pido determinar la suma de la serie, esta es la suma que yo le di, ¿cierto? Y me dice definitivamente, fíjense que es categórico, me dice que no puede determinar el término general. Eso para mí fue impresionante, después de todo lo que hemos realizado, fíjense, ¿eh? Después de todo lo que hemos realizado con Wolfram Alpha, me dice que no es posible de poder determinar el término general. Oh, todo lo que pudo hacer, y aquí se tropezó, se cayó. No fue posible determinar el término general. Entonces, el alumno, en este caso particular, ¿cierto? Él sabe de series, se dio cuenta que esta parte es una serie geométrica de razón 1/2, él va a poder entonces calcular evidentemente las sumas parciales, le vamos a dar ese valor, fíjense, le dimos ese valor, ahí está dado, tengo las sumas parciales, y luego aplicamos el término general, el límite, y me da efectivamente que el resultado es 1/2, eso que está allí. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es sumar 4 más pi, ¿cierto? 4 más pi, porque era ese, 4 más pi, más el resultado de la serie geométrica que nos estaban dando. La gracia de este problema es que fue vital para que el alumno entendiera la diferencia entre esos tres conceptos. De A sub n como término de la serie, ¿cierto? S sub n como las sumas parciales, y de S como el límite o el valor de la suma. Bueno, esto también lo encontré en funciones de varias variables. Fíjense, ahí tenemos un límite, me dice el límite no existe. Imagínense que nos estamos justamente mostrando a nuestros alumnos y nos dice que este límite no existe. Oiga, y profe, ¿por qué no existe este límite? Bueno, este límite no existe, y ahí es donde empieza la explicación del instructor, que nos estamos yendo por una curva en particular, por y igual a x, la tendencia sigue siendo la misma, me da por un lado igual a 1/2, y por otro lado me da 0. Por lo tanto, nos hemos acercado al 0 de dos formas distintas, ¿cierto? Nos hemos acercado por el eje igual a x, por ahí nos hemos acercado, y en la otra nos hemos acercado solamente con y igual 0, por el eje de las x nos hemos acercado, y nos da que el límite es distinto. Por lo tanto, el instructor le explica al alumno el por qué motivo Wolfram Alpha me dice que el límite no existe. A pesar que aquí algo nos está diciendo al respecto. Is path dependent. Depende del camino. Entonces, ¿qué querrá decir eso? Aquí está la explicación al respecto. Bien, pero yo quisiera llevarlos a otro tema interesante, porque hasta el momento alguien podría decir, ¿cierto? Hay algunos problemas de la vida cotidiana, que ustedes lo van a poder ver, ¿cierto? De la Serena, cuántas calorías, las matrices, etcétera, etcétera, grafos. Voy a saltarme esta parte para poder ir a un problema interesante. Para aprovechar el tiempo. Todo este material lo van a tener ustedes para que lo vean. Geometría afín.
pero quisiera llegar a este problema de mayor envergadura, que es este, ¿ya? La relación que hay entre Wolfram Alpha y matemática. Hasta el momento, ¿cierto? Hemos visto que la mayoría de los comandos, por no decir todos los comandos, ¿cierto?, obedecen y me dan un resultado muy interesante al planteárselo a Wolfram Alpha. Sin embargo, uno queda con la idea de poder visualizarlo, porque en este caso no quisiera interactuar con el plano tangente. Me explico. Voy a darle entonces nuevamente el plano tangente, voy a compartir con ustedes. Ahí está, el plano tangente a la curva, y me da efectivamente, ¿cierto?, el plano tangente a esta curva. Bastante complicado de poderlo graficar, ¿cierto?, pero efectivamente me muestra cuál es el plano tangente. Ahí está. Pero, si ustedes se dan cuenta, no puedo intervenir, no puedo interactuar. Y de aquí la importancia que tiene entonces el software. Y ahora sí que interviene un software de pago, como es matemática, que tenemos una licencia al respecto, que sale como bastante cara, pero yo la adquirí hace bastante tiempo también. En todo caso, es posible ahora interactuar con ella. Y voy a hacer justamente eso posible para que ustedes lo puedan ver. Tengo abierto también. Sí, aquí está. Ahí está. Voy a pulsar y esperemos que funcione. ¿Me vas a permitir? Y está seguro que desea continuar. Sí, señor. Ahí resultó. Ahí está la ecuación del plano tangente a la curva, la que teníamos nosotros en Wolfram Alpha, ¿cierto? Y aquí se está generando. Ahí está justamente lo que teníamos en Wolfram Alpha, pero la gracia ahora de tener esta relación de Wolfram Alpha con matemática, con H, que ahora yo puedo intervenirlo. Ahora puedo interactuar con él. Puedo moverlo a voluntad, puedo saber dónde está el punto y tener otra reacción con él, otro acercamiento con él. Más aún, y fijarse, step by step solution. Ojalá que funcione esto y me permite matemática, ojo, fíjense, me entrega efectivamente el paso a paso de la solución al problema. Me encuentra justamente, esta es la función, allá en la ecuación del plano tangente, encuentra las derivadas parciales, evalúa en el punto, encuentra ahora la otra derivada parcial, etcétera, etcétera, y me escribe el resultado y esta es su respuesta. ¿Se fijan? Entonces, es importantísimo, esa es la gracia que tiene Wolfram Alpha con matemática, en este caso, en donde lo relaciona de esta forma. El paso a paso, como digo, es parte de la licencia, ya en este caso estamos hablando de la licencia respectiva que tiene matemática para poder interactuar con él. También es posible hallar la eliminación gaussiana. Ahí está. Ahí están los comandos respectivos para poder, si ustedes se recuerdan, cuando estábamos nosotros resolviendo este sistema, ahí está. La eliminación gaussiana. Estos son las matrices. Row reduce hace la reducción respectiva. Y ahí está. Y ahora el profesor instructor, ¿cierto? Este es el sistema. Recordemos que este era x más 2y más 3z igual 6. El otro es 2x menos, etcétera, 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 ¿cierto? Y ahí está el resultado. X igual a 1, 2, menos 3. Y me da la inversa o pseudo inversa. Y me da el resultado. Puedo determinar el rango también, ¿cierto? El rango de este sistema. Tengo un sistema de ecuaciones. Puedo determinar el rango de él. Y me dice que el rango es 3. Ahí están las bases correspondientes, las bases ortonormales también, etc. ¿De acuerdo?
Bien, la solución, como ya lo había visto, es 1 a partir de los resultados. También puedo tener la forma de verificarla, ¿cierto? Con el comando respectivo. Ahí está, determinado. Y la otra forma de determinarlo es esta, pero siempre tenía, ¿cierto? Esa curiosidad, bueno, y si tengo 3 planos y que tengo una solución única, ¿y cómo se ve esto? ¿Cuál es gráficamente lo que se está obteniendo aquí? Y efectivamente, ¿cierto? Y efectivamente con esta interacción. Y ahora voy a poder ver efectivamente los planos respectivos, ahí los veo, puedo interactuar con ellos ahora. Este es el cálculo en la era digital. Tengo un punto de intersección que podría estimarlo perfectamente, ¿cierto? No lo tengo acá porque solamente he realizado la visualización de los planos para que se vea efectivamente que cuando uno está resolviendo este sistema encuentra el punto de intersección y lo puede visualizar. Por otra parte, aquí hay otra visualización en donde tengo 2 planos y que se interceptan, fíjense. 2 planos que se interceptan y la intersección efectiva, yo puedo verla aquí, cuál es la recta dada en forma paramétrica en el espacio. ¿Se fijan? Ahí está dado y la puedo ver de esa forma. Y por último, lo que me gustaría mostrarles también, porque ya hemos visto, ¿cierto?, las gracias que tiene Wolfram Alpha para poder calcularlos, las gracias que tiene Wolfram Alpha y matemática para poder visualizarlos, y además la otra gracia que tiene, ¿cierto?, es de poder animarlos. Y aquí sí que un gran desafío, a ver si nos funciona, porque en este caso lo que he encontrado, ¿cierto?, fíjense, encontrar la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto tanto. Ahí está, fíjense. Esto lo podemos hacer sin mayor dificultad. Hallar la ecuación, ese es un desafío también que nosotros tendríamos en matemática de encontrar la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto tanto. Ahí está, ahí está. ¿Cómo la quiere ver también? De esa forma o de esta otra forma. Ahí está la ecuación de la recta tangente. Bien, pero uno pensaba, pero ¿cómo poder hacerle una animación a esto? ¿Cómo poder entonces animar esa recta tangente y que se mueva de alguna forma? ¿Cierto? Y ahí vamos a ir entonces a poder verificar eso. Ahí está, animación de la recta tangente. Vamos a permitir, sí señor, y veamos y esperemos que funcione. Y voy a ejecutarlo. Enable Dynamic y lo vamos a ejecutar. Y ahora debería venir un redoble de tambores para que esto se empiece a activar, porque deberíamos estar viendo una recta que se está moviendo, pero parece que algo ha pasado. Me debo retirar ya, gracias. Ahí está. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Y ahora deberían ver una ejecución. Ojalá que se mueva esto. Ahí está. Ahí deberían estarlo viendo ustedes esta ecuación de la recta. Y lo podría hacer más lentito. Lo podría hacer más lentito para que se pueda ver. Y ojo, puedo determinar de inmediato cuál es la recta. Fíjense, la ecuación de la recta tangente en el punto tanto. Ahí está dada. Ojalá que me vayan siguiendo, que lo puedan percibir. Y ahí está la animación. Este es el cálculo en la era digital, donde la recta tangente que nosotros calculábamos en forma abstracta y que el alumno no lo veía, pero sí calculaba la ecuación de la recta tangente en el punto tanto, ahora es posible de que él pueda interactuar con ella, pueda ver cómo ella se está desplazando a través de esta curva, y puedo ir viendo efectivamente, si yo pongo el mouse sobre ella, puedo saber efectivamente cuál es la recta tangente que ahí está planteada. Puedo ir más rápido también.
puedo ir más lento también, puedo ir para adelante y para atrás también, etc. Ojalá que lo hayan disfrutado. Y eso es lo que yo tenía que compartir con ustedes. Hay otras herramientas también que se pueden utilizar. Sin embargo, encontré que esta era lo más cercano. Hay una animación de vectores clásicos. ¿Y qué más? Bueno, estas eran las reflexiones pedagógicas que me llevan a haber llevado esta presentación. Dos reflexiones que se presentaron durante todo el desarrollo de la propuesta. Y la pregunta es, ¿debemos abstraernos de estas herramientas? ¿Es poco ético, inmoral que los estudiantes apliquen y usen esta herramienta en clase o en prueba? ¿Cuáles son los límites que deberían imponer, si es que los hay? Lo menciono pues existen opiniones controversiales de larga data, tal como lo pongo allí, como se muestra en 5, y una serie de discusiones, en lo cual aparecen en los enlaces del 7 al 12, respecto de lo controversial que resulta para algunos académicos que están utilizando esto. Yo en todo caso lo utilizo y me siento muy a gusto, los alumnos también están muy contentos al respecto. Y la otra reflexión es el de sobredimensionar las capacidades de los alumnos, de los que sean llamados los millennials o nativos digitales, porque en realidad resulta, o me ha resultado, he constatado lo falaz que resulta, porque en la realidad, y en un número no menor, los estudiantes no conocen o manejan herramientas tecnológicas. Ahora, ¿y por qué lo digo? Este resultado, ¿cierto?, es elocuente, fíjense. Un porcentaje de estudiantes de 15 años que declaran haber desarrollado las siguientes habilidades TIC para el aprendizaje. En donde, si ustedes se dan cuenta, en responder una pregunta en base a una búsqueda, casi el 80% lo pudo lograr. Sin embargo, el de analizar información y crear una representación en ambiente digital no alcanzó el 20% de los alumnos llevar a cabo un trabajo de ese tipo, así como también el desarrollar ideas propias en ambiente digital. ¿Se fija cómo va esta escala disminuyendo cada vez más? Bueno, esos son los que de una u otra forma creo que nuestros estudiantes necesitan utilizar las herramientas tecnológicas o de productividad, como en este caso, y más allá de lo que puedan ellos realizar con el correo electrónico, o con el chat, o con los YouTube, o con los influencers, o con el Twitter, o con el lo que sea, creo que hay un déficit ahí al respecto y que nosotros tenemos la obligación, pienso, de poder llevar a cabo, de poder ayudarlos en ese devenir. Bien, yo creo que eso sería más o menos. Tengo algunos también dentro de la metodología, hay una metodología también que me encontré con esas casualidades también, que es un TPACK, en donde esta tecnología, todo lo que estoy haciendo está asociado a esta metodología, que es la metodología en donde está la tecnología por un lado, el conocimiento por otro lado, y la pedagogía por otro lado, donde todas ellas se juntan y pueden entonces llevar a cabo este proceso, esta metodología conocida como TPACK. Estas son las opiniones que recibí por parte de los alumnos a propósito de Google Jamboard, que lo utilicé en las clases al final para poder, en base a ciertas consultas. La gracia que tiene esta aplicación del Google Jamboard es que yo le doy solamente el correo electrónico y ellos ponen a emitir su opinión al respecto frente a alguna pregunta bien particular. No se sabe quién emitió la respuesta, es totalmente anónima. Y esos son algunos de los resultados que obtuve. Entretenía, nunca lo había visto. ¿Y cómo voy a saber los comandos? La clase me gustó, no lo conocía, etcétera, etcétera. Bien, eso es lo que quería presentarles. Aparece una serie de otros elementos más allí. Tareas pendientes que tengo. Ahora es lo que estoy haciendo, es trabajando en qué estoy.
Estoy incursionando con Python. Python es un lenguaje de programación y la idea es cómo poder incluirlo también dentro de este trabajo. Esto es lo que yo puedo conseguir, lo que ustedes están viendo aquí es lo que yo puedo conseguir con Wolfram Alpha, y la idea era cómo poder entonces llevar esto a Python, a un lenguaje de programación para la gente de ingeniería en computación. Y la gracia que me inspiró esto es que muchos de los comandos que aquí están dados son usuales en Wolfram Alpha. También lo puedo utilizar. Está el show y muchos otros comandos que lo puedo utilizar. ¿La gracia cuál es? Fíjense, ahí está. Lo mismo que teníamos de antes, pero ahora hecho con Python. No con Wolfram Alpha. Python es en un lenguaje, en todo caso, de código abierto, también es gratuito. En ese sentido, entonces, aporta también muy similar a lo anterior, pero evidentemente este otro conectado a Internet, en este otro hay que saber programación y en eso estoy ahora, tratando de hacer otra forma de poder, se fijan, mire acá, aquí tengo la ecuación de una recta tangente a esta curva y pude lograr asimilarlo con Python de esta otra forma. Bueno, hay algunas externalidades, todo este material ustedes lo van a poder tener, alguna experiencia a propósito dentro de lo que es el entorno de Wolfram Alpha. Lo pude esto capturar a través de este metabuscador, no sé si ustedes lo conocen, este buscador, lo vamos a ver para que ustedes también lo conozcan. No es un buscador como Google o un navegador, un browser, sino que ahí, espero que estén viéndolo, ahí está el Carrot. Y la gracia que tiene, ¿cierto? Me da muchas opciones. Aquí voy a ponerle, no sé, Eric Jelch para ser un poco más autorreferente. Y este es el metabuscador. La gracia que tiene, fíjense bien, la gracia que tiene es que me da varias opciones para poder encontrar la información. Ya no aparece listada como nos muestra Google, ¿cierto? Sino que me lo muestra de esta forma, fíjense, con un tree map, donde puedo saber perfectamente allí los elementos que aquí están dados, ¿ves? El pie chart también, ¿ya? El metabuscador. Opciones en inglés, en francés, en alemán, en italiano, en español. Busquemos. O en listado. Aparecen varias opciones para poder entonces determinar los elementos que yo he querido incorporar acá, que son de discusión. ¿Cómo lo han integrado? Aquí hay uno que lo ha integrado. Aquí encontré, hice un scrapping. Scrapping es cuando uno empieza a arañar la web y empieza a sacar información de allí. Encontré que había un profesor de la Universidad de Valparaíso que trabaja, fíjense, con estructura y función celular de la Universidad de Valparaíso y utiliza el software Wolfram Matemática y la plataforma Wolfram Alpha como una herramienta principales para la implementación en los alumnos de primer año de medicina, del estudio mediante recursos en línea, resolución de problemas, etcétera, etcétera. Después vi otro más, ya esto ya en el extranjero, en la Universidad de Brown. Después hay una más aquí, el objetivo de esta experiencia, para poder en todo caso, aquí está a propósito utilizando también Wolfram Alpha, pero matemáticas para la economía, cálculo perteneciente al primer curso del grado de economía y la asignatura de fundamentos de cálculo del primer curso del grado de economía en la asignatura de turismo, del grado de turismo. Entonces hay varias formas en que hoy en día se está utilizando Wolfram Alpha. Aquí hay algo también desarrollando un currículo en lo que es farmacología, fíjense, en la UDEC, en la Universidad de Concepción. Bien, ahí está la referencia a Abramovich, que justamente se trabaja
con la educación media en Estados Unidos, este profesor Abramovich. Eso sería, estimados colegas y amigos, Bueno, respecto de mi trabajo. muchas gracias, Eric. Por nada, Súper interesante comentario. y completo. No Comentario, sé me si gustaría hay escucharlo. consultas, Oh, comentarios. excelente. ¿Cómo poderlo utilizar? ¿Dónde utilizarlo? Es impactante desde Fernando cuando parece yo que... me encontré. Bajo la mano. ¿Sí? Margarita quiere contar, Margarita García con nosotros, no sé si Mira, quiere... Margarita García, qué interesante. Un gusto, Margarita. Parece que está muteada. ¿Aló? Sí. ¿Sí? Aló, Fernando, ¿te Hola, buenas escuchamos? tardes. Hola, Sí. hola. Agradecerle su charla, lo que ha investigado y lo que ha conseguido. Y quería consultarle sobre eh, cómo siente usted que puede ocuparse de este tipo de herramientas sin que el alumno piense que esto le resuelve todo y que no tiene que aprender nada, porque es un vicio en el que creo que caen muchos. Sí, justamente. Y esa es una de las grandes reflexiones que yo me he hecho. Por eso que la dificultad mayor, en este caso del instructor, es la preparación de los problemas, donde justamente son problemas en donde no aparezca la solución inmediata. Y lo que me di cuenta en la experiencia en que los alumnos necesitaban del material de estudio, necesitaban de los teoremas, necesitaban de mucho material para poder plantearse la consulta. Más allá, ¿cierto? Yo he ido por niveles en términos de darle los comandos más posibles de resolver, ¿cierto? Que eran los problemas, estos problemas TE, en donde va increciendo y después ya desaparece el comando. Desaparece, sino que uno tiene que planteárselo, tiene que reflexionar, tiene que ahí analizar para poder plantearse la consulta. Esa ha sido mi experiencia. No tengo una idea desde el punto de vista pedagógico, eso ha sido una forma de explorar, es una exploración la que estoy realizando en este contexto. Es todo tan abierto, Fernando, de que desgraciadamente no tengo otro feedback con personas que lo hayan llevado de esta forma, ni que lo han puesto a disposición en la práctica. No lo he visto, sinceramente. Muchas gracias. Bien, Fernando. ¿Más consultas, comentarios? Hola, Margarita. Ahí está Margarita. Hola, gusto. ¿Aló? Hola, señor Eric. Bueno, de antemano, muchas gracias por su charla, muy Nada, entretenida. Roberto, ¿sí? Quisiera hacerle un comentario. Luego que usted hace todas estas cuentas, ¿cierto? En el programa Wolfram, usted lo puede reproducir, puede descargar el PDF que genera esas cuentas que se tienen ahí. O sea, ¿hay Sí, algún...? ¿Sí? es posible hacerlo. Ya. Es posible hacerlo, sí, sí. Ahora es interesante cuando, si usted lee el documento que le voy a dejar, si tú me das un repositorio, le voy a darle un enlace tal vez, o se lo dejo a Marco, para que ustedes Ya. lo tengan a disposición, Yo lo y vendo. puedan justamente, y ustedes puedan entonces trabajarlo conectado a Internet, van a poder definitivamente conectarse de inmediato con Wolfram Alpha, porque están enlazados, efectivamente. Las consultas están enlazadas con Wolfram Alpha. Sí, es un programa bien entretenido, pero también puede generar un cierto problema, digamos, porque para los cursos prácticos como cálculo 2, cálculo 3, cálculo de integrales, Sí, eso sí, es lo un entiendo. problema. Ahora, ¿cómo me las he Gravísimo, sí. arreglado? Pero muy entretenida su charla. Vale, muchas Aldo gracias. tiene una pregunta. Aldo, estamos muteados. Ahora sí creo. Ya. Hola, Aldo. Hola, Eric. Bueno, lo primero, mi disculpas por llegar un poco tarde a la charla. De todas No formas, me importa. pareció altamente interesante la posibilidad de usar software y tener como una instancia que nos permita como avanzar más rápido en clase. ¿Cierto? Sí, o sea, yo Así lo siento que veo tengo también, una forma de poder utilizar el tiempo
en más análisis a lo mejor, ¿cierto? Porque el resultado está por un lado, pero esa Claro. capacidad de análisis o reflexión que nos falta en los alumnos, yo pienso que es una buena instancia. Mi pregunta va más que nada por el lado más, digamos, pedagógico un poco del tema. Yo no sé si esto uno podría pensar también en cambiar el paradigma y ser un poco menos tradicionalista y quizá mostrar el uso de tecnología y gastar el tiempo en explicar cómo manipular o manejarse con todos los comandos que viste en matemática. Eso no, es como pregunta abierta. ¿Podría llevar eventualmente a quizá ver menos contenido en los cursos? Quizá como pregunta mediano o largo plazo. Ver menos contenido, pero a cambio ganar más comprensión de los problemas por parte de los Ya, estudiantes, mostrar, mire, el problema tiene un planteamiento, tiene una resolución y yo puedo usar esto como un medio. O sea, claro. como, miren, estas son las cuentas, se pueden hacer las cuentas, pero para llegar a esto tú tienes que también tener como una comprensión previa de lo que estás haciendo. Ajá. No sé si podría implicar eso de alguna forma. Sí, es así como yo lo veo también, Aldo, en términos de invertir más tiempo en otro tipo de temas donde, por ejemplo, yo no veo, sinceramente, yo no veo técnicas de integrales, métodos de integración no veo, Ya. porque justamente me los resuelve. Ahora, debo ser consciente también y aclarar de que a los alumnos de ingeniería en computación, el resolver integrales creo que no le aporta mucho en términos prácticos, pero sí que le aporta en términos de conocer nuevas herramientas. Ahora estoy conociendo, como te comentaba, con Python, de ver un lenguaje de programación asociado al tema, en donde la matemática voy a poder no solamente ver los contenidos, de poder resolver una integral, sino que poder ver por detrás qué es lo que está ocurriendo con esas sumas que aparece allí al resolver la Claro, integral. Sumas superiores por la izquierda, por la derecha, por el medio, las particiones que uno realiza. Y lo mejor de todo, que uno la ve, la puede visualizar. claro. Cosa que en la práctica, si tú te das cuenta, dice, define uno la integral, el límite de las sumas, etcétera, etcétera, y hago las particiones b menos a partido por n, etcétera. Claro. Y el alumno, ¿qué? ¿Y eso qué es lo ¿Qué es que eso? es? Claro. ¿Cierto? Entonces, esto le ayuda, es un complemento, no es un reemplazo definitivamente, pero es un complemento importante porque da una mirada visual también de muchos problemas. El límite típico, el límite de seno x partido por x cuando x tiende a 0, que eso es 1, dice. Claro, Me lo aprendo de memoria, pero yo ahora lo estoy viendo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? claro. ¿Te fijas? ¿Más consultas? Margarita, sí. No, Hola, Margarita. hola, Hola, hola a Margarita. todos. Un gusto de Agradecerle, verte, Margarita. sí, Un yo gusto de verte. igual, qué gusto verlos a todos, agradecerle a Marco la invitación y a Eri felicitarlo, digamos, por la presentación. Yo solo felicitarlo, creo que todos estos aportes iluminan más el proceso de enseñanza y claramente estamos en un cambio total de lo que es la enseñanza-aprendizaje, total. Entonces, sí, todos estos aportes y el aporte que está haciendo Eric es fantástico. O sea, ver para los alumnos, poder visualizar lo que el profesor está hablando en forma matemática del seno de X, de la derivada, de la gráfica, es una cosa brutal. O sea, brutal para la enseñanza en positivo. Con todos los problemas que puedan venir, pero no importa no importan que tengamos problemas, y lo van a ver mucho en los chicos de todo tipo, afectivo, qué es la matemática, que entiendo, que miles de cosas, pero no nos preocupemos de los detalles. Yo les invito, digamos, solamente a aportar, y creo que lo que está haciendo Eric es un aporte o sea, totalmente claro y específico, que lo estudió, que lo analizó, que lo practicó con los estudiantes, que vio los resultados, y eso es muy, muy provechoso para todo el equipo. Y están ustedes haciendo clases. Yo estoy en otro nivel. Estoy pensionada, ¿cierto? Estoy haciendo otras cosas muy interesantes también, pero no estoy en el diario de lo que significa enseñar. Yo los felicito a ustedes, a cada uno de los profesores, de lo que están haciendo. Es muy valioso, requiere mucho esfuerzo hoy día del profesor, mucho esfuerzo, porque hay que preparar
10 veces más la clase, a lo mejor, no Ya sé. lo creo. Sí. Estar atenta a cada uno de los alumnos. O sea, son unos cambios brutales, pero ánimo. Y yo creo que lo están haciendo muy bien. Así que felicitaciones, Marco, y a todo el equipo, ¿cierto? No, gracias a ti por Parmenia, eso. Roberto, Está Ana, invitada siempre. Luisa, Marco también. Un Gracias, abrazo. Margarita. Un abrazo Un para abrazo. ambos. Gracias, Margarita. Gracias. Oye, Eric, yo quería hacer un comentario. La verdad que... Sí, cómo no. sí, mira, independiente, súper interesante la herramienta. De hecho, nosotros en algún momento trabajamos con Python y con algunos de los alumnos de ingeniería en computación que estaban haciendo, Ya. no sé si tesis o era una asignatura. Ya. Para ellos fue bien interesante ver algunos temas de matemática y tratar de resolverlos con Python. Creo que aprendieron un montón desde el punto de vista matemático. En todo caso, depende mucho de la disciplina que están estudiando No los me cabe muchachos. duda. Entonces, Sí, sí. eso es diferente quizás para una disciplina científica, para matemáticas, que para ingeniería en computación. Sin embargo, igual, el instrumento es muy fuerte, es muy interesante. Matemática es una herramienta tremenda. Claro. Independiente del Wolfram. Y yo estaba pensando, por ejemplo, en estos cursos de ecuaciones diferenciales en que al final los métodos son muy simples. En un curso inicial de ecuaciones diferenciales, la verdad que no cuesta mucho aprenderlo, Claro. es una técnica que al final termina siendo como repetitiva. Sin embargo, el proceso con Incluso matemáticos, Marco, esta herramienta te las clasifica. Si tú te diste cuenta, sí, aparecía la ecuación diferencial exacta y te claro, dice, te por las eso te digo, al categoriza. final, por ejemplo, yo he tenido Claro, cursos de ecuaciones diferenciales, a uno termina poniendo énfasis en cosas que son más importantes. Es decir, claro. en el desarrollo, en el planteo del problema, en la búsqueda de la ecuación, porque al final la resolución es una cuestión trivial, no es complicada, salvo que uno tire algo muy elaborado. Y dime Pero si ese final, y dime si, el y proceso dime si pasa ese por final, el y proceso dime si- creativo del estudiante y la creación de habilidades en materia en matemáticas pasa por lo otro, que él es capaz de plantear un problema, obtener las ecuaciones y después resolverlas. Yo creo que es más interesante incluso que el proceso sencillamente mecánico de resolverlo. Hay Así algunas es. cosas técnicas, obviamente, pero eso no las van a ver ahí, o sea, se verán en cursos posteriores cuando están haciendo un magíster o un doctorado. Pero la cuestión más importante tiene que ver con cuestiones cualitativas, o sea, cómo el estudiante maneja los conceptos matemáticos en ese sentido. O sea, cuáles son las habilidades que crea analíticas para desarrollar una ecuación diferencial o para planteársela en un momento determinado. Por ejemplo, la búsqueda de lugares geométricos, de ecuaciones diferenciales asociadas a lugares geométricos, lo más probable es que no te lo dé el programa. Eso es más complicado. Claro. Y finalmente viene la resolución. Siempre vas a encontrar para cualquier tipo de ecuación un problema geométrico que le puedas asociar. Asociar, Y si no claro. es un problema, y si no es una cuestión geométrica, será de otra naturaleza, pero siempre va a haber un énfasis en la parte analítica. O sea, el muchacho tiene que definitivamente desarrollar habilidades. Así que, pero como herramienta me parece genial. Y dime si no es brillante esa parte final en donde podrías eventualmente describir la solución de las ecuaciones diferenciales en algún punto inicial o con algunas condiciones iniciales. Tú las podrías determinar cuál es el flujo también. Ahí te lo vas a ver tú en el documento que te voy a hacer llegar para que tú lo veas. No necesitas tener solamente conectarse a Internet y vas a ver ahí lo que vas a obtener. Brillante, a mí me impresionó montones la capacidad que tenía, incluso en esa, hallar el área entre dos curvas, y no le di ni siquiera los puntos en los cuales se estaba cortando. Sí, era impresionante, impresionante. Oye, tenemos muy poquito porque ahora sí que nos cortan, porque estamos Sí, justo sí, en justamente. el tope. Te quiero agradecer, Eric, tu charla. No sé si Parmenia quería decir algo o... Sí, bueno, gracias por la charla, Eric. Parmenia, un Decir gusto. que, ¿me escuchan, verdad? Sí, 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 la escucho. Ya. Decir que las habilidades que se requieren para el siglo XXI justamente son modelar, crear, elaborar, resolver problemas.
Por lo tanto, ya el realizar cálculos no es de este siglo, lo pueden hacer las máquinas. Sin embargo, lo que sí importa es resolver un problema. Así es que, visto desde ese punto de vista, existe un cambio, digamos, de paradigma. Entonces, interesante las charlas si lo vemos desde ese punto de vista. Eso quería decir. Muchas gracias. Gracias, Palmene. Gracias. Bueno, vamos a... Tengo Ya, que pues. apagar para hablar. Vamos a quedar hasta aquí. Te quiero agradecer de nuevamente, Eric, nuestras Gracias, felicitaciones. No fue sé un si gusto. podemos dar, como siempre, un aplauso virtual Fue un gusto. por la charla. Gracias. Invitarlos a todos para Un gusto. una próxima charla. Nos toca nuestro colega Cristian González, que ya me mandó hoy día, mandó las disculpas que no podía venir porque tenía que tomar una prueba. Ya. Pero la charla de noviembre le corresponde a él. No recuerdo en este momento el tema, pero se los informaré oportunamente. Muchas gracias, Eric, de nuevo. Un Y gusto. espero verlos a todos Ha sido un ¿no? placer. el próximo mes. Un abrazo. Que estén muy bien. Gracias. Chao. 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 Chao.